Hola mis queridos amigos de Escorpio, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración súper especial por todas aquellas personas que están pasando cualquier tipo de dificultad, ya sea de dinero, de salud o con respecto a sus relaciones. Si quieres pedir alguna oración especial, yo lo hago. Ponlo en los comentarios de este video. A veces pongo las oraciones en los comentarios, a veces no, pero siempre oro por las personas que me lo piden. También les quiero dar muchísimas gracias a todas las personas que ponen comentarios en mis videos, los que son bonitos, los que no son bonitos, a todos les mando bendiciones y abrazos de luz, millones de bendiciones. Yo todos los tomo con muchísimo cariño y de la mejor manera. También te quiero invitar el día de hoy a que si esta lectura no resuena contigo, mi querido amigo o amiga Escorpio, que la dejes pasar, devuélvela al universo con mucho amor, con todo el amor que te ha sido entregada también a ti. También te quiero invitar a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis escorpiones y escorpionas que se encuentran en una relación en este preciso momento. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo las cartas. Piensa en tu persona especial, la puedes nombrar en tu mente, ya sea Carlos, María, Antonio, Antonia, la persona que sea. La puedes nombrar en voz alta o en tu mente. Vamos a ver qué me les dicen. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué piensa de ti tu persona especial y qué espera de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. ¿Qué piensa de ti tu persona especial en este preciso momento? Piensa que eres una persona bastante leal, fiel, con unos principios súper maravillosos, que eres una persona muy entregada a la relación, que eres una persona que, mejor dicho, una persona totalmente ideal. Eso es lo que piensa, no ideal para ella, que eres como una persona ideal, o sea, una persona que confía al 100%. ¿Qué siente por ti tu persona especial? Tu persona especial siente por ti como que no está logrando lo que quiere, que no está logrando cuál es su objetivo real contigo, tu persona especial. Lo que quisiera contigo tu persona especial realmente es obtener ganancias de tipo económico. Eso es lo que quiere de ti tu persona especial, mi querido amigo o amiga Escorpio. ¿Qué espera de ti tu persona especial? No sé, que seas esa persona que la siga sosteniendo. Muy seguramente tú eres una persona mayor que tu persona especial, bastante mayor. Y es una persona que espera que te sigas, que la sigas sosteniendo, que seas como su chequera o como su cajero automático. Eso es lo que espera de ti. ¿Qué te espera a ti en esta relación? Más bien en un futuro más bien cercano, que esta persona especial sea infiel contigo. Y esto va a ser, esta persona se te va a caer del pedestal a ti. Se te va a caer del pedestal porque en este momento o sospechabas algo y lo estás confirmando o te estás dando cuenta en este preciso instante de lo que te estoy diciendo. Te va a ser infiel esa persona. Esto te va a acarrear conflictos, unas peleas bastante feas, inclusive hasta con personas cercanas a ti. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que salgas de esta situación, que haya algo súper bueno para ti, algo que te va a llenar de mucha tranquilidad, de mucha calma. Una persona de pronto, muy seguramente de signo Tauro, Virgo o Capricornio, una persona con la cual tú vas a poder realizar todo lo que tú sueñas con esta personita que está en este momento, que realmente no es nada bueno y que es bastante falso o falsa contigo. Vamos a ver qué te aconsejan los angelitos en este preciso instante a mi querido amigo o amiga de Escorpio con respecto a esta relación que tienes en este preciso instante. Ya salieron los dos angelitos. Son dos angelitos súper maravillosos. Dice, la naturaleza te enseñará a sanar. Mira, la naturaleza es súper sabia. Y si has visto los arbolitos que a veces tienen ramitas que ya no les funcionan, que están secas, esas ramas ya definitivamente están muertas. Eso hay que podarlo.
y verás que el arbolito sigue adelante. Y si no lo haces, el arbolito se va a seguir secando, se va a seguir pudriendo por ese ladito y va a llegar un momento en que el arbolito se va a morir. De esta misma manera es contigo. Hay cosas que deben salir de tu vida y hay cosas que deben salir de tu vida para que otras cosas nuevas surjan, ¿ya? Cosas que no te están haciendo bien, que te están haciendo daño. Y también son actitudes o comportamientos. De pronto te entregas demasiado, eres demasiado generoso o generosa. Y entonces las personas que son aprovechadas lo ven como una oportunidad para abusar de las personas con buenos sentimientos como lo eres tú. También es en el sentido de que si tú ves que cuando pasa como una avalancha por algún lugar, algún desastre natural, si ves que al poco tiempo la naturaleza vuelve y renace y resurge, lo mismo pasa contigo. Quedan las heridas, quedan solamente las cicatrices, pero todo vuelve y renace otra vez. Que todo sea nuevo para ti otra vez, que no queden esas heridas purulentas ahí como medio saneadas, no. Dice, en esta otra carta es algo súper maravilloso para ti en este momento. Tus amigos son tu cielo. Aférrate a ellos. Hay personas que te aman y que te quieren de verdad y que te estiman y que se han dado cuenta de lo que te está pasando con esta persona y que te quieren ayudar y que te quieren apoyar. Apégate a tus amigos, no te alejes de ellos por esta persona que no ha traído nada bueno ni traerá nada bueno a tu vida. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Escorpio que están en una relación, esa ha sido la lectura para ustedes. Ahora paso para mis amigos o amigas de Escorpio que en este momento se encuentran solteritos o solteritas. Esto, las primeras 4 cartas es lo que ustedes están viviendo en este preciso instante y las 4 siguientes es lo que les espera en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. En este preciso instante tú estás bastante confundido o confundida por, no sé, alguna situación sentimental, algo así, muy deprimido, muy deprimida. Yo te aconsejo que busques ayuda profesional, que tengas una buena alimentación, hagas ejercicio, salgas de tu cama, te alimentes bien, duermas bien, busca a tu familia, a tus personas allegadas, a tus personas queridas, no te quedes solo, no te quedes sola, busca ayuda profesional, por favor, para esa depresión que estás atravesando en este preciso momento. Tienes unas dudas muy, muy grandes acerca de un problema y una dificultad, pero mira que esta depresión que tú tienes, este estado emocional que tú tienes en este momento no te está dejando mirar con claridad la solución y la tienes enfrente tuyo. La tienes ahí en tus narices la solución. Entonces busca ayuda, cálmate, busca otro aire porque vas a encontrar ayuda. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Salir triunfante de toda esta situación, salir triunfante de esto, recuperarte de esa depresión que tienes, tener mayor confianza en la vida, en todo, en tus sueños, en tus proyectos, en tus anhelos, mejorar tu relación con tus personas totalmente cercanas. Ten cuidado con deudas económicas. Ten muchísimo cuidado de no irte a embargar en deudas que después te podrían traer dolores de cabeza. El consejo de tus guías espirituales en este momento te dice que evite los enfrentamientos, las discusiones fuertes con personas cercanas a ti. En un futuro más bien cercano, que los evites, que trates de solucionar los problemas de una forma diplomática y sabia, no de forma violenta o por medio de discusiones, porque podrían tener consecuencias bastante feas. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los angelitos en este preciso instante para mis queridos amigos y amigas de Escorpio que se encuentran solteritos y solteritas en este preciso instante. Este angelito te dice, la sabiduría te habla en sueños. Mira, vas a tener un sueño muy seguramente dentro de los 6 días siguientes a esta lectura. Está muy pendiente de eso. Pon un papelito debajo de tu almohada con esa cuestión que te tiene cavilando y matando la cabeza, con ese problema que tú tienes y pedirles a tus guías espirituales que te revelen la solución. Mira que los vas a encontrar. Dice, este otro angelito, el amor te hará fértil, el amor por ti mismo, el amor por tus personas cercanas, por tus mascotas,
por aquellas personas que te quieren, por tus familiares, por ti mismo especialmente. Mira, no te descuides, no permitas que alguna desilusión sentimental se lleve tu alegría, se lleve tu calma y de pronto se lleve hasta tu vida. No lo permitas que nadie, ninguna persona que te haya hecho daño merece la pena que tú malgastes tu vida por una persona así. Bueno, vamos a ver, mis queridos escorpios y escorpionas, por ahí vamos los solteros y solteritas. ¿Qué me le dice a mis escorpiones y escorpianas en este preciso instante que me preguntan por su economía? Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante. Y estas 4 últimas cartas es lo que te espera en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este momento tú estás viviendo unas discusiones por un negocio que no resultó, algo que fue como muy nefasto, y las discusiones han sido bastante fuertes. Esto te tiene a ti bastante deprimido y bastante deprimida. Y la cuestión es que tú has confiado. Tú has confiado muchísimo, bastante en estas personas. Uno tiene que tener confianza, pero de una manera razonable. No mezclar los sentimientos con los negocios. La cartera va en la parte de atrás para los hombres y las mujeres en el bolsito como por la cintura o las caderas. La cartera no va en la cabeza y no va en el corazón, ¿cierto? Entonces, entiende lo que te estoy diciendo. No mezcles el dinero con las relaciones personales. Mantener un poquito de distancia, algo razonable, ya una amistad razonable con los negocios, con las personas que hacen negocios. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Encontrar un negocio que te podría traer buenos resultados en determinado momento, un negocio que pareciera ser como esa luz, como esa tabla de salvación para ti, pero ten bastante cuidado porque como vienes con esa ilusión, con esas ganas de salir adelante, de salir de esta situación en la que te has visto envuelto, con estas personas que no han sabido responder a tu lealtad, podrías estar siendo desengañado otra vez, podría estar siendo engañado otra vez. Mira que hay personas alrededor tuyo, cuídate mucho de personas alrededor tuyo que te tienen muchísima envidia por los buenos resultados que tú sueles tener. No les confíes tanto tus proyectos y negocios a todo el mundo, solamente a una persona o 2 personas que sean de tu entera confianza, y mientras todo se está cocinando, todo se está hurgando, se está haciendo el proyecto, que todo está en proyecto todavía, calladito o calladita, que de esa manera, como te digo, de esa manera las cosas resultan mejor. ¿Qué te aconsejan tus guías espirituales? Que no mezcles los sentimientos. Otra vez, no mezcles los sentimientos con los negocios. La cartera no se mezcla con el corazón ni con la cabeza. ¿Ya? O sea, lo que te estoy diciendo es que o sea, no, que no manipulen tus sentimientos, ¿ya? Porque eres una persona bastante noble, bastante generosa, y hay personas que se aprovechan de esta situación para sacar provecho. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales, tus angelitos. Uy, este angelito es súper maravilloso. Dice: sé misericordioso con tu familia. Hay alguien en tu familia que necesita tu ayuda económica en este preciso instante. Ayúdalo. Haz esa siembrita que es muy buena. Este ángel es súper maravilloso. Harás contacto con lo absoluto. Mira, esto que tienes que corregir de esta confianza y todo esto, y alejarte de estas personas que económicamente son tóxicas y todo eso, que se dedican a los engaños y a las estafas. Aléjate de eso y cultiva tu vida espiritual. Has de decir que tiene que ver mi vida espiritual con mis negocios. La prosperidad, estudia la biografía de personas que tienen éxito en lo económico y mira cuál es su desarrollo espiritual, su vida, ¿cómo te digo? Si es para ti religiosa, espiritual, de trascendencia, todas estas cuestiones, si no crees en nada, cree en ti mismo, en tu Dios o en tu diosa, en lo que tú creas,
pero haz contacto con lo divino, haz contacto con lo espiritual porque vas a tener mm, una revelación de algo, no sé, alguna cuestión, tus sentidos se van a despertar en todos los sentidos, valga la redundancia, y vas a lograr hacer algún tipo de negocio, algún tipo de inversión en el cual te va a ir súper bien y que va a ser como un antes y un después para ti en tu vida económica. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Escorpio, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, un abrazo de luz, hasta pronto.